Estamos hoy en los estudios de la radio, pero mañana sí estaremos recibiendo al público en el Caras y Caretas a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330 de Buenos Aires. Los esperamos. Hablaremos otra vez de estrenos accidentados. El otro día hicimos una breve selección y hoy vamos a seguir adelante con otros. Richard Wagner la pasó mal en varios estrenos de sus obras. Por ejemplo, La prohibición de amar es una ópera compuesta en 1834, cuando Wagner tenía 21 años, y estuvo marcada por la mala suerte desde el comienzo. El estreno tuvo lugar en el Teatro de Magdeburgo el 29 de marzo de 1836, con el título de La novicia de Palermo. Es mucho mejor La prohibición de amar que La novicia de Palermo, que parece de caballo de carrera el asunto. Bueno, se cambió el título debido a las presiones de la policía local por la cercanía de la Pascua. El libreto se basa en una comedia de Shakespeare, Medida por medida. Fue la segunda ópera de Wagner y la primera en ser representada, y le fue de un modo espantoso. En el debut, el tenor principal perdió la memoria. Nada menos. ¿Qué cantó? Lo solucionó paseándose por el escenario, cantando fragmentos de óperas de otros autores. Sí. Bueno, pero por lo menos claro, compensó. Por lo menos, claro. Está bien. El cantante, bueno, deambulaba y para rellenar huecos decidió seguir cantando cualquier otra cosa para al menos ofrecerle algo al público. La orquesta, me imagino, de desconcierto total. Es genial, lo que hizo ese tipo es genial. Fue tan patético que en la segunda función se contaron 3 personas en toda la platea. Pero lo peor, o lo más interesante, fue que esos 3 espectadores tuvieron que ver un escándalo que se armó al otro lado del telón. La cantante principal parece que tenía un asunto con el segundo tenor. Y el marido de la cantante se presentó en el teatro y lo agarró al tenor y lo estropeó a Peña. El resto del elenco tomó partido y todos se sumaron a la pelea, incluido Wagner, de manera que la función se suspendió. Por pedido expreso del autor, no fue representada nunca más mientras él estuvo vivo. Y no, claro. Pero Wagner siguió teniendo inconvenientes con los estrenos. Tannhäuser se estrenó 19 de octubre de 1845 en el Teatro Real de la Corte de Sajonia. No fue un éxito. Wagner habló de la inadecuación de los actores. Algunos tenían magnífica voz, pero escasas dotes dramáticas, y otros eran excelentes actores, pero cantaban mal. La vieja historia. El público encontró a la ópera demasiado larga, y Wagner, decepcionado, cayó en la tentación de hacer cortes, cosa que luego él mismo desaprobaría. Tiempo más tarde, para sacarse la espina del mal paso, decidió estrenar la obra en París. El estreno de la versión de París fue un estrepitoso fracaso. Wagner había preparado unas modificaciones que le vinieron en contra, pero por un motivo curioso. Se produjo un choque de formas de entender la ópera y una desconexión absoluta entre el autor y el público. Atención, la ópera tenía unas reglas. En el segundo acto se solía ubicar un ballet. Los socios del Jockey Club francés y la alta nobleza, que eran los que más poblaban la sala, tenían por costumbre llegar al segundo acto para ver el ballet. Y ese ingreso tardío era por 2 motivos. Uno era mundano, tenía que ver con hacer ostensible su llegada, el famoso glamour de la llegada tarde. Y otros decían que era para obviar oberturas que creían redundantes. Wagner había dispuesto el ballet al inicio y no al segundo acto. Cuando llegaron los macanudos,
se encontraron con que se habían perdido lo que más les interesaba y con que se habían roto unas convenciones. Y empezaron los gritos. Se mantuvieron ahí gritando los que llegaban y pedían el ballet a grito pelado. ¡Queremos el ballet! ¿Cómo puede ser? Sin vergüenza, no sé. Hubieran venido temprano. Pero Wagner hizo seguir la ópera tal como él la había diseñado. Los descontentos, entonces, manifestaron su desaprobación y luego, como manejaban a la prensa, parece mentira que haya gente que maneja a la prensa de ese modo, ¿no? Sí. Eran cosas que ocurrían en otra época. Estamos hablando del siglo XIX. Bueno, destruyeron a Wagner y a su innovación. Algunos dicen, por supuesto, que había asuntos nacionales de por medio y la guerra entre franceses y alemanes ya se presentía en los ámbitos artísticos. Rossini compuso en 13 días El Barbero de Sevilla. La obra se presentó en Roma el 5 de febrero de 1816 y fue muy accidentada. El que hacía de Basilio se cayó de boca al piso en el escenario y debió cantar su calumnia secándose la sangre que le salía de la nariz con un pañuelo. Delia. Para mí es terrible, tiene que bajar el telón y empezar de nuevo. El espectáculo debe continuar, señor. Está todo ensangrentado el tipo. Durante el primer acto apareció un gato en la escena que acompañó a la orquesta con un maullido insoportable y los actores comenzaron la persecución del gato, incluso interrumpiendo el canto. Lo corrían a patadas. El público comenzó entonces a maullar, imagínense. Sí. Y Rossini fue abucheado. Después de la función, los actores fueron a la casa de Rossini para consolarlo porque el autor estaba deshecho. Aquel pésimo momento tuvo el peso necesario para que Rossini decidiera no ir a la segunda función. Eligió quedarse en la habitación de su hotel y se perdió un éxito impresionante. ¿Ah, sí? Sí. Se cuenta que oyendo Rossini un lío enorme en la calle y en la creencia de que al fracaso del estreno le había seguido una segunda presentación desastrosa, escapó del hotel, atravesó un patio y se refugió en un establo para evitar el linchamiento. Sí. Cuando fue descubierto le dijeron que lo que se gritaba por la calle era, sin embargo, cosas del tipo de bravo, bravísimo, pícaro, pero la respuesta del descreído Rossini fue solemne. Al diablo con sus bravos, no pienso salir. Y no salió. Hasta el propio dueño del hotel lo fue a buscar para persuadirlo de la necesidad de regresar a la habitación, dado que temía por la integridad de su establecimiento. Claro. Pero el músico se cerró. Gritó que era joven y quería vivir lo suficiente para seguir componiendo unos cuantos años más. Entonces las cosas se dieron vuelta. Los que habían ido a saludarlo, como no salía, se frustraron y empezaron a tirar piedras contra la ventana de su habitación. ¿Vio cómo es el público? Sí, pero ¿cómo puede pasar de...? Rossini durmió entonces en el establo, temblando de miedo y de frío. El propio compositor le escribió a Wagner años después. Tuve que huir ante la actitud de un público verdaderamente extraviado. Creí que iban a asesinarme. Extraordinario, Rossini. Veamos qué le pasó a Claude Debussy. Peleas en Mélisande fue estreñida tampoco, no. Estrenada en el Teatro de la Ópera Cómica de París en 1902. Dice la crónica que el público se dio de bruces con una música árida y desprovista de armonía, llegando a pensar que el episodio de afinación de los instrumentos se estaba prolongando. Que estaban afinando. En un momento la actriz que hacía de Mélisande declaró: no soy feliz. Y buena parte del público contestó: nosotros tampoco. No, en la obra. A partir del segundo acto prácticamente no se oyó la orquesta por el oleaje de abucheos, risas y pataleos que rugían en aquel teatro.
En los entreactos el público aprovechó para trasladar afuera las broncas y partidarios de Vichy y detractores se agarraron a piña hasta que por fin apareció la taquería. Cuando en el cuarto acto uno de los personajes, Goló, saca los versos de la nariz del pequeño Ignold, se desató un clamor de risas e insultos y poco faltó para que la función se suspendiera. Una vez que cayó el telón, el director orquestal, André Messager, se fue a un rincón a llorar y varios músicos se acercaron a él para darle el pésame, porque justamente había fallecido un hermano de Messager. ¿En Pero serio? su respuesta fue, no es por él que lloro, sino por Pelias, ¿no? Pelias. Una vez más se cumplía la profecía de Vichy, cuando años antes había declarado, yo escribo cosas que no serán comprendidas más que por los nietos del siglo XX. Interesante, ¿eh? Sí. Una última cosa, si ustedes quieren, les puedo contar lo que le pasó a Voltaire cuando estrenó la tragedia en 5 actos, Semiramis. Justamente hablamos de los jardines colgantes, ¿no? Semiramis era la princesa a la cual Nabucodonosor regaló los jardines, qué sé yo, no sé. Voltaire tenía miedo de una asistencia escasa. Pero no solo temía que fuera poca gente. En muchas ocasiones asistían a la sala los tipos que lo odiaban a Voltaire, que se presentaban para abuchearlo y perturbar la presentación. Los enemigos de Voltaire tenían como jefe al veterano poeta Crébillon. Actuaba a veces como censor literario del gobierno y fue una de las personas que provocaron la retirada de cartel de Mahomet, otra obra de Voltaire. Desde entonces Voltaire lo había atacado de 1000 modos y había florecido una consistente enemistad. Con el objeto de atacar a los partidarios de su enemigo, el Crébillon, Voltaire contrató al caballero de la Morlier, que era un curioso personaje de aquellos tiempos. Se podía decir que casi dependía de él el éxito o el fracaso de una obra. Era un tipo alto, digno, con un modo de hablar muy literario. Lo rodeaba el misterio, lucía una condecoración extranjera que nadie acertaba a identificar. Vivía prácticamente en la comedia francesa, podía aplaudir más estrepitosamente que cualquiera, fue el inventor del bostezo como modo de mostrar desaprobación o desdén. Este caballero de la Morlier. Lo más importante era que este ñato dirigía una tropa, una claque de unos 150 hombres. Y antes que se levantara el telón, en una noche de estreno, los hombres de la Morlier se reunían en el café de enfrente, Procope, y debatían su plan de acción. Voltaire, eran como los trolls de claro, ahora. lo contrató para que tapara los abucheos seguros de Crébillon y, bueno, aparte de las fuerzas de la Morlier, Voltaire movilizó a todos sus conocidos y encargó a su amigo Longchamp que llevara al teatro a todo aquel capaz de producir un aplauso efectivo. El mismo Voltaire hacía sentir su presencia en los teatros y los actores temían las noches en que lo tenían delante. Era muy inquieto, andaba levantándose y sentándose durante toda la función. A la menor manifestación adversa a sus obras, aunque solo fuera un murmullo, unas risas, saltaba de su asiento gritando, ¡retrocedan, bárbaros! Bueno, el extremo de Semiramis fue más un campo de batalla que un espectáculo. En la comedia francesa se permitía que los espectadores subieran al escenario. Mirá vos. Solo en 1759 fue prohibida por la policía esa costumbre. El día del estreno, el escenario estaba tan atestado de partidarios o enemigos de Voltaire que los actores apenas podían moverse y la representación estaba casi paralizada. Los actores que hacían las veces de Ujieres
tuvieron que gritar en el momento en que debía hacer su ingreso alguien: señores, dejen, era un fantasma, y dejen paso al fantasma, porque estaban los espectadores en el escenario. Entonces, los partidarios de Voltaire, que nada tenían que ver con la obra, forzaban a los enemigos a retroceder. Claro. Y se armaban en el medio del escenario batallas y empujones. Bueno, en ese clima, por un lado Voltaire pidiendo moderación, aplauso de la banda del Caballero Lamourlier, la obra llegó a su fin, aunque con mucha desprolijidad, y resultó financieramente provechosa. Había 1.100 personas, cosa que dio que hablar mucho en París, que permitió que permaneciera 15 noches en cartel. Pero, bueno, ese fue un estreno, no un desastre, no fue tan malo, pero muy complicado poco, de nuestro amigo Voltaire. Qué insólito que se pudieran subir al escenario. Sí, sí. Y ¿Con qué se le ocurre que podríamos ilustrar esta charla? qué difícil encontrar una música para esto. Sí, pero ya que todos estos estrenos fueron recibidos silbando, vamos a escuchar el tango que se llama precisamente Silbando. Es una versión instrumental, Aníbal Troilo, Roberto Grela.